En una demostración de poder militar sin precedentes, Ucrania ha intensificado sus operaciones en las cercanías de Kursk, utilizando los altamente avanzados cazas F-16 suministrados por Estados Unidos. Según informes locales, varias ciudades en la región fronteriza rusa han sido severamente impactadas por los ataques aéreos, dejando importantes daños en infraestructuras estratégicas y provocando una respuesta alarmada desde Moscú. Las incursiones aéreas, realizadas con precisión quirúrgica, representan un cambio significativo en la dinámica del conflicto, marcando el debut operativo de los F-16 en la guerra. Estos cazas, equipados con tecnología de última generación, han demostrado ser un activo fundamental para las fuerzas ucranianas, brindándoles una ventaja táctica que les permite atacar con efectividad objetivos clave en territorio ruso. Las autoridades rusas han calificado estas acciones como una provocación grave y han prometido reforzar las defensas en la región. Mientras tanto, Kiev argumenta que estos ataques son una respuesta legítima a las constantes agresiones rusas, subrayando que su objetivo es debilitar la capacidad militar de Moscú y proteger su soberanía. La comunidad internacional observa con creciente preocupación esta escalada, temiendo que el uso de armamento avanzado pueda desencadenar una reacción en cadena con consecuencias impredecibles. Por ahora, la región de Kursk se encuentra en un estado de alta tensión, mientras ambos bandos evalúan sus próximos movimientos en este conflicto que parece no tener fin. Los recientes ataques realizados por Ucrania cerca de Kursk han elevado significativamente la tensión en la región, marcando un punto crítico en el prolongado conflicto entre ambos países. Los cazas F-16, considerados una de las herramientas más avanzadas en el arsenal aéreo occidental, han sido desplegados con una precisión que ha sorprendido incluso a los expertos militares internacionales. Los bombardeos estratégicos han apuntado a infraestructuras logísticas clave, incluidos depósitos de municiones, líneas de suministro y centros de comando en las cercanías de Kursk. Según fuentes ucranianas, los ataques tenían como objetivo neutralizar posiciones desde las cuales Rusia organizaba operaciones ofensivas hacia el este de Ucrania. Estamos utilizando todos los recursos a nuestra disposición para defender nuestro territorio y para llevar la guerra al lugar donde se origina la amenaza, declaró un portavoz del Ministerio de Defensa ucraniano. Mientras tanto, el Kremlin ha condenado enérgicamente las incursiones, calificándolas de actos de agresión directa respaldados por Occidente. Las autoridades rusas han reportado daños significativos en varias ciudades y pueblos cercanos a la frontera, aunque han minimizado el impacto estratégico de los ataques. Sin embargo, imágenes difundidas en redes sociales y medios locales muestran amplias áreas afectadas, con columnas de humo y evidentes daños en edificios civiles y militares. Por su parte, analistas internacionales destacan que la incorporación de los F-16 al conflicto representa un cambio fundamental en las capacidades de Ucrania. Estos aviones, conocidos por su versatilidad y potencia, han permitido a Kiev llevar a cabo ataques más profundos en territorio ruso, algo que hasta ahora había sido limitado. Esto podría inclinar la balanza en el terreno, aunque también aumenta el riesgo de represalias severas por parte de Moscú. En paralelo, las reacciones internacionales no se han hecho esperar. Países como Estados Unidos y sus aliados han reiterado su apoyo a Ucrania, señalando que su provisión de armamento es un esfuerzo para garantizar la defensa legítima frente a la invasión rusa. Sin embargo, otros actores en la escena global, como China y varios países de Medio Oriente, han expresado su preocupación por la escalada del conflicto y han llamado a ambas partes a buscar una solución diplomática
antes de que el enfrentamiento se intensifique aún más. En el terreno, los habitantes de las zonas afectadas viven momentos de incertidumbre y temor. Muchos de ellos han optado por abandonar sus hogares en busca de seguridad, mientras otros se preparan para posibles nuevos ataques. Las autoridades locales en Kursk han anunciado medidas de emergencia, incluyendo la evacuación de civiles y el despliegue de sistemas de defensa antiaérea adicionales. Por ahora, el conflicto sigue en un punto crítico, con una escalada que no solo pone en juego la estabilidad regional, sino también la seguridad global. La pregunta que muchos se hacen es si estas acciones conducirán a una mayor presión sobre Rusia, o si, por el contrario, desatarán una respuesta que escale aún más la guerra. La reciente ofensiva de Ucrania en las proximidades de Kursk, respaldada por los avanzados cazas F-16 de fabricación estadounidense, marca un nuevo capítulo en un conflicto que no deja de escalar. Si bien Kiev ha logrado demostrar su capacidad de alcanzar objetivos estratégicos dentro de territorio ruso, las consecuencias de estas acciones aún están por definirse en su totalidad. Por un lado, Ucrania refuerza su posición como un actor determinado a defender su soberanía y a devolver los ataques que considera agresiones injustificadas. Por otro, Rusia se enfrenta a un desafío sin precedentes que pone a prueba no solo su capacidad militar, sino también su fortaleza política frente a una comunidad internacional cada vez más polarizada. El impacto a largo plazo de esta operación es incierto. La incorporación de tecnología militar avanzada, como los F-16, ofrece a Ucrania una ventaja táctica que podría modificar el curso de la guerra. Sin embargo, esta misma ventaja podría provocar reacciones imprevisibles de Moscú, que ya ha señalado su intención de reforzar las defensas en sus regiones fronterizas y de responder con medidas contundentes. Además, la escalada en el uso de armamento de alta tecnología aumenta el riesgo de que el conflicto trascienda las fronteras regionales y provoque una crisis global de mayores proporciones. La situación también plantea interrogantes sobre el papel de los actores internacionales en el conflicto. Mientras Estados Unidos y sus aliados siguen proporcionando apoyo militar y diplomático a Ucrania, otros países como China y Turquía abogan por una solución negociada que evite una mayor desestabilización. Sin embargo, los llamamientos a la diplomacia parecen perder fuerza en medio de una guerra que se intensifica día a día, con ambos bandos mostrando poca disposición a comprometerse. Para la población civil, las consecuencias son devastadoras. Tanto en Ucrania como en las regiones rusas afectadas, miles de personas enfrentan pérdidas humanas, destrucción de infraestructuras y un futuro lleno de incertidumbre. Las imágenes de familias desplazadas, ciudades arrasadas y comunidades atrapadas en el fuego cruzado son un recordatorio desgarrador del alto precio de este conflicto. En última instancia, el uso de los imbatibles F-16 en esta etapa de la guerra subraya la determinación de Ucrania de resistir frente a una potencia mayor, pero también plantea nuevas interrogantes sobre el equilibrio de poder en la región. Mientras el mundo observa con preocupación, queda claro que las decisiones tomadas en los próximos días y semanas serán cruciales no solo para los involucrados directos en el conflicto, sino también para la estabilidad y la paz globales. La pregunta que persiste es si aún queda espacio para la diplomacia o si el conflicto seguirá avanzando hacia un punto de no retorno. En un movimiento que intensifica aún más la dinámica del conflicto en Europa del Este, las Fuerzas Armadas de Ucrania, específicamente los soldados de la 17ª Brigada Pesada Mecanizada Independiente, han llevado a cabo un ataque devastador contra tropas norcoreanas desplegadas en la región de Kursk, utilizando municiones de racimo. Según informes preliminares,
El ataque fue coordinado con unidades vecinas y logró infligir severos daños a las fuerzas de infantería norcoreanas, marcando un giro inesperado en la guerra y añadiendo una nueva dimensión internacional al conflicto. El uso de municiones de racimo, conocidas por su capacidad de dispersar múltiples explosivos en un área extensa, ha generado un impacto significativo en las filas enemigas. Este armamento, a pesar de ser polémico a nivel internacional, ha sido utilizado por Ucrania como una medida estratégica para contrarrestar las fuerzas que considera amenazas directas a su soberanía. Las fuentes ucranianas han indicado que la operación tenía como objetivo neutralizar posiciones clave ocupadas por las tropas norcoreanas, quienes habrían estado apoyando a las fuerzas rusas en la región. El ataque ha sido recibido con preocupación por la comunidad internacional, que observa con atención cómo la participación de actores externos, como Corea del Norte, añade complejidad al conflicto. Mientras tanto, desde Kiev, se enfatiza que esta acción responde a la necesidad de defender su territorio y enviar un mensaje contundente a aquellos que elijan apoyar a Rusia en su campaña militar. Este desarrollo plantea serias preguntas sobre el futuro de la guerra y las implicaciones de la participación directa de nuevas fuerzas internacionales en un conflicto ya de por sí altamente volátil. El reciente ataque de las fuerzas ucranianas contra tropas norcoreanas en la región de Kursk ha abierto un nuevo capítulo en el conflicto, con implicaciones que van más allá de las fronteras regionales. Según informes militares, la 17ª Brigada Pesada Mecanizada Independiente de Ucrania, en coordinación con unidades aliadas, utilizó municiones de racimo para desmantelar posiciones clave ocupadas por la infantería norcoreana. Este tipo de armamento, diseñado para dispersar múltiples explosivos en un área extensa, resultó ser devastador, infligiendo bajas significativas y debilitando la capacidad operativa del enemigo. Las tropas norcoreanas, según fuentes de inteligencia, habrían sido desplegadas en la región de Kursk como parte de un acuerdo de apoyo entre Moscú y Pyongyang. Aunque el Kremlin no ha confirmado oficialmente la presencia de estas fuerzas extranjeras, múltiples informes y evidencias sugieren que Corea del Norte ha estado proporcionando apoyo logístico y militar a Rusia, incluyendo el envío de efectivos para reforzar las líneas en áreas estratégicas. Este despliegue marca una escalada en la internacionalización del conflicto, convirtiéndolo en un punto de convergencia para los intereses de diferentes potencias globales. Por su parte, las fuerzas ucranianas han defendido el uso de municiones de racimo como una medida necesaria para contrarrestar las amenazas crecientes en su territorio. A pesar de las críticas internacionales hacia el uso de este tipo de armamento, considerado controvertido por los riesgos que representa para la población civil, Kiev insiste en que su implementación se ha realizado exclusivamente en objetivos militares, minimizando el impacto en áreas habitadas. El ataque en Kursk no solo ha tenido un impacto militar, sino también político. La participación de tropas norcoreanas en el conflicto ha generado preocupación en la comunidad internacional, aumentando la presión sobre Corea del Norte y Rusia. Los líderes occidentales han condenado este despliegue, considerándolo una prueba de la creciente alianza entre Moscú y Pyongyang, mientras que expertos en geopolítica advierten sobre los riesgos de que el conflicto se extienda aún más allá de Europa del Este. Además, este evento pone en evidencia la creciente complejidad del conflicto en Ucrania, donde la participación de actores internacionales sigue ampliando las dimensiones de la guerra. Mientras Rusia y sus aliados buscan consolidar sus posiciones, Ucrania ha intensificado sus esfuerzos por movilizar el apoyo de Occidente, utilizando armamento avanzado
y estrategias tácticas para mantener la presión sobre las fuerzas enemigas. En el terreno, la situación en Kursk sigue siendo tensa. Las fuerzas rusas y sus aliados han comenzado a reforzar sus defensas en respuesta a los ataques ucranianos, mientras que las tropas de Kiev continúan avanzando con operaciones que buscan debilitar las capacidades logísticas y militares del adversario. A medida que ambos bandos se preparan para una posible escalada, la región enfrenta un período de incertidumbre, con la población local atrapada en medio del conflicto y con pocas opciones para garantizar su seguridad. Con este ataque, Ucrania envía un mensaje claro: no permitirá que fuerzas extranjeras intervengan en su lucha por la soberanía. Sin embargo, el costo de esta estrategia sigue siendo alto, tanto en términos militares como humanitarios, y las repercusiones internacionales podrían intensificar aún más la ya frágil situación geopolítica. El ataque llevado a cabo por las fuerzas ucranianas contra las tropas norcoreanas en Kursk marca un punto de inflexión en el conflicto, dejando en claro que la guerra ha trascendido sus dimensiones iniciales para convertirse en un escenario de rivalidades geopolíticas globales. La participación de Corea del Norte como aliada de Rusia, aunque aún no confirmada oficialmente por el Kremlin, ha añadido una capa de complejidad que no solo intensifica la confrontación, sino que también plantea serias preguntas sobre las implicaciones a largo plazo de este conflicto. Desde el punto de vista militar, la operación encabezada por la 17ª Brigada Pesada Mecanizada Independiente de Ucrania demostró la capacidad del ejército ucraniano para utilizar de manera efectiva armamento avanzado, como las municiones de racimo, en su lucha por mantener el control sobre su territorio. Aunque el uso de este tipo de armamento ha sido criticado a nivel internacional debido a su impacto potencial en la población civil, Kiev defiende su empleo como una necesidad estratégica frente a la presencia de fuerzas extranjeras que apoyan a su adversario. Este argumento, sin embargo, no ha evitado que la operación genere controversia, con llamados renovados a la diplomacia como única salida viable a un conflicto cada vez más letal. Políticamente, el ataque ha reforzado las tensiones entre los principales actores internacionales. La supuesta colaboración entre Rusia y Corea del Norte ha sido condenada por varios países occidentales, que ven en esta alianza un intento de desestabilizar aún más la región. Por su parte, Pyongyang ha mantenido un silencio oficial, aunque las acciones sobre el terreno parecen confirmar su involucramiento. Este escenario ha llevado a un aumento de las sanciones y presiones diplomáticas contra Rusia y sus aliados, mientras Ucrania sigue recibiendo apoyo militar y financiero de sus socios en Occidente. En el ámbito humanitario, el impacto sobre la población civil de la región de Kursk es innegable. Las continuas hostilidades han obligado a miles de personas a abandonar sus hogares, buscando refugio lejos de las líneas de combate. Las imágenes de ciudades destruidas, familias desplazadas y comunidades afectadas por la guerra son un recordatorio del alto costo humano de este conflicto, que parece estar lejos de resolverse. A nivel internacional, la operación en Kursk subraya la necesidad urgente de encontrar una solución negociada antes de que la escalada militar tenga consecuencias aún más devastadoras. Sin embargo, con ambos bandos intensificando sus esfuerzos bélicos y con la incorporación de nuevos actores en el conflicto, el camino hacia la paz parece cada vez más lejano. Mientras tanto, el mundo observa con preocupación cómo las decisiones tomadas en las próximas semanas podrían determinar el curso no solo del conflicto en Ucrania, sino también de la estabilidad global. El futuro de esta guerra depende ahora de las acciones estratégicas y diplomáticas que se desarrollen en el corto plazo. Sin embargo, lo que queda claro es que las consecuencias de esta operación
tendrán un impacto duradero, redefiniendo las alianzas internacionales y la estructura del poder global en los años venideros. En un ataque que aumenta las tensiones en el conflicto en curso, un dron ucraniano golpeó el techo de un cuartel policial en la región del Cáucaso de Chechenia durante la madrugada del jueves, dejando un saldo de 4 heridos, según informó el líder checheno, Ramzan Kadyrov. Este es el segundo incidente de este tipo registrado en menos de una semana, lo que subraya el creciente uso de tácticas de guerra no convencionales por parte de Ucrania en territorio ruso. El ataque, que aparentemente tenía como objetivo instalaciones estratégicas de seguridad, ocurrió en el contexto de una escalada de las hostilidades más allá de las fronteras tradicionales del conflicto. Las autoridades locales han iniciado investigaciones para determinar los detalles del incidente, mientras que los servicios de emergencia trabajaron en la evacuación y atención de los heridos. Este evento pone de manifiesto la capacidad de Ucrania para extender su alcance mediante el uso de tecnología avanzada, como drones, desafiando la seguridad en regiones que hasta ahora se consideraban fuera del epicentro del conflicto. El líder checheno Kadyrov condenó el ataque, calificándolo de una provocación directa, y afirmó que se están reforzando las medidas de seguridad en la región para prevenir futuros incidentes similares. Por su parte, desde Kiev no ha habido comentarios oficiales, pero expertos internacionales señalan que este tipo de operaciones busca presionar a Moscú, debilitando su estabilidad interna y generando preocupación en áreas clave como el Cáucaso. Este último ataque deja al descubierto la complejidad del conflicto y la forma en que se está extendiendo a nuevas zonas geográficas, aumentando la incertidumbre tanto para las autoridades locales como para la población civil. El ataque del dron ucraniano al cuartel policial en Chechenia ha generado un nuevo nivel de preocupación en el marco del conflicto en curso entre Ucrania y Rusia. Este incidente, que dejó 4 personas heridas, representa el segundo ataque de estas características en apenas una semana, lo que indica un patrón creciente en la estrategia de Kiev para golpear objetivos estratégicos más allá de las líneas convencionales del frente de batalla. Según declaraciones del líder checheno, Ramzan Kadyrov, el dron impactó directamente en el techo del cuartel policial, causando daños significativos en la estructura y provocando lesiones entre los agentes presentes en el lugar. El uso de drones por parte de Ucrania ha demostrado ser una herramienta eficaz para alcanzar objetivos en zonas alejadas del conflicto principal, poniendo en evidencia las vulnerabilidades de las defensas rusas incluso en regiones tan sensibles como el Cáucaso. Estos ataques no solo buscan desestabilizar las operaciones de las fuerzas rusas, sino también enviar un mensaje político claro, afectando la percepción de seguridad en regiones consideradas clave para Moscú. Por su parte, las autoridades chechenas han reaccionado rápidamente, implementando medidas de seguridad adicionales en la región y reforzando la vigilancia sobre posibles nuevos ataques. Ramzan Kadyrov, conocido por su cercanía al Kremlin, calificó el incidente como una provocación deliberada y prometió responder con dureza a cualquier acción futura que ponga en peligro la estabilidad de Chechenia. Además, destacó que se están llevando a cabo investigaciones para determinar el origen exacto del dron y los detalles técnicos del ataque. Mientras tanto, analistas militares señalan que este tipo de incursiones aéreas podría formar parte de una estrategia más amplia de Ucrania para dispersar los recursos rusos y debilitar su capacidad de respuesta. Al golpear objetivos en regiones alejadas del frente principal, Ucrania obliga a Moscú a redirigir recursos y atención hacia áreas que anteriormente no estaban directamente involucradas en el conflicto, generando tensiones internas
y exponiendo posibles grietas en su sistema de seguridad. En términos internacionales, el ataque ha suscitado reacciones divididas. Mientras los aliados occidentales de Ucrania han evitado hacer comentarios directos sobre el incidente, algunos expertos consideran que este tipo de operaciones podrían ser vistas como una señal de la capacidad de resistencia y adaptabilidad de Ucrania frente a la invasión rusa. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre el riesgo de una escalada mayor, especialmente si Moscú decide intensificar sus represalias contra Kiev. En el terreno, la población local en Chechenia se enfrenta a una creciente sensación de inseguridad. Aunque los ataques se han limitado hasta ahora a objetivos específicos como cuarteles y otras instalaciones militares, el temor a que estos incidentes se extiendan a zonas civiles ha aumentado. Las autoridades locales han instado a los residentes a mantener la calma, asegurando que se están tomando todas las medidas necesarias para garantizar su protección. Este último desarrollo en el conflicto subraya la creciente complejidad de la guerra y la manera en que las tácticas no convencionales, como el uso de drones, están redefiniendo el alcance y las dinámicas del enfrentamiento. Con cada nuevo incidente, se hace más evidente que la resolución de este conflicto requerirá no solo soluciones militares, sino también un esfuerzo significativo en el ámbito diplomático, algo que, por el momento, parece estar lejos de alcanzarse. El ataque con dron ucraniano al cuartel policial en Chechenia no solo subraya la creciente sofisticación de las tácticas militares de Kiev, sino que también evidencia la vulnerabilidad de las regiones estratégicas de Rusia frente a un conflicto que sigue expandiéndose en alcance y complejidad. Este segundo incidente, en menos de una semana, deja claro que Ucrania busca presionar a Moscú atacando puntos sensibles fuera del frente de batalla tradicional, generando inestabilidad en áreas previamente consideradas seguras. Para Chechenia, una región con una historia de conflictos internos y un papel crucial en el control territorial del Cáucaso, este ataque supone un golpe tanto militar como simbólico. Ramzan Kadyrov, quien ha sido un aliado clave del Kremlin, enfrenta ahora el desafío de garantizar la seguridad en su territorio mientras intenta mantener la lealtad y el control político en una región históricamente volátil. Las medidas de refuerzo anunciadas por su gobierno reflejan la gravedad con la que se percibe esta amenaza, pero también plantean interrogantes sobre la capacidad de Chechenia para evitar futuros ataques similares. En el plano militar, el uso continuado de drones por parte de Ucrania señala un cambio en la dinámica del conflicto. Estas herramientas no solo permiten a Kiev llevar a cabo operaciones precisas y de largo alcance, sino que también obligan a Moscú a redistribuir sus recursos de defensa, debilitando su capacidad de mantener la estabilidad en múltiples frentes. Aunque Rusia ha minimizado públicamente el impacto de estos ataques, la frecuencia con la que ocurren y los daños que causan indican un desafío creciente para las fuerzas de seguridad rusas. En términos internacionales, el ataque ha añadido una nueva capa de complejidad al conflicto. Mientras que los aliados de Ucrania continúan apoyando su resistencia frente a la invasión, este tipo de operaciones podrían intensificar las tensiones globales, especialmente si Rusia decide responder con represalias más agresivas. La posibilidad de que el conflicto se expanda más allá de sus actuales límites geográficos sigue siendo una preocupación latente para la comunidad internacional. Por último, el impacto sobre la población local en Chechenia no puede ser ignorado. Aunque los ataques han estado dirigidos a objetivos militares, el temor a que puedan extenderse a áreas civiles ha generado una sensación de inseguridad en la región. Las familias que viven cerca de las instalaciones militares
se enfrentan a la incertidumbre de un conflicto que parece acercarse cada vez más a sus hogares. El ataque en Chechenia simboliza cómo la guerra en Ucrania está evolucionando hacia un conflicto con dimensiones más amplias y riesgos más profundos. Mientras ambos bandos siguen explorando nuevas formas de ganar ventaja, las posibilidades de una solución pacífica parecen cada vez más remotas. El mundo observa con preocupación cómo esta guerra continúa redibujando no solo las fronteras físicas, sino también las dinámicas geopolíticas de una manera que podría tener repercusiones duraderas en el equilibrio global.